Hay una canción muy vieja que dice, detrás del velo quiero quedar y en el Santísimo tu rostro contemplar. Qué hermosura veo en ti, incomparable sí, detrás del velo allí te adoraré. ¿Alguno la conocía? Detrás del velo quiero quedar y en el Santísimo tu rostro contemplar. Qué hermosura veo en ti, incomparable sí, detrás del velo allí te adoraré. Una canción, corito, muy de adoración, que habla de lo que era el templo, donde tenía determinados lugares, pero había una cortina, un cortinado muy grueso, que separaba lo que era el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo, un lugar donde se podía llegar y estaba bien, pero en el lugar santísimo, ahí entraba el sacerdote una vez al año, mediante sacrificio, para ingresar a ese lugar. Donde estaba el arca, estaba la ley, estaba la vara de Aarón, la que había reverdecido, y un montoncito de maná. Cada detalle en ese lugar, y ahí podía entrar el sacerdote una vez al año. Yo le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 32. Y dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, no faltaba nadie para escarnecerlo. Decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama éste. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Qué tremendo que fue el acto de la crucifixión de Jesús, y cuánta humillación cuando los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, no faltaba nadie, comenzaron a burlarse de él. Decían: pero en 3 días no era que reedificabas el templo. Si este templo era destruido, en 3 días iba a ser, lo podías reedificar. Se burlaban de lo que él había dicho, y ahora estás en una situación extrema y no podés salir de ella. Miren, les voy a dar un ejemplo. Es como cuando uno comienza a darle testimonios a otro y le dice: mirá, Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús puede obrar en tu vida, te puede llenar con su Espíritu Santo, te puede sanar, te puede bendecir, te puede prosperar. Y cuando a uno le toca vivir algo semejante, aquellos mismos a los que les dábamos testimonio pueden decir: ¿y vos que me hablabas de tanto del testimonio del Señor? Mira lo que te está pasando. ¿Cuántas veces habrá pasado esto? A Jesús ahora estaban injuriándole. En esta versión menciona de los 2 ladrones. En otra de las versiones menciona que uno de los ladrones le dice al otro: enmudece, no tienes temor de Dios ni aún en el mismo momento de la muerte. Mateo dice que lo estaban injuriando. Lo estaban injuriando. ¡Ey, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz! Desciende. ¡Ey! ¿Puedes decirle a Dios que te saque? Cuando decía Eli, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos creían que lo estaba llamando a Elí. Y dijeron: dejemos, que por ahí viene Elí, no, Elías. Que venga, esperemos que tal vez venga Elías. Tal vez venga Elías. Esperemos, miraban para todos lados. Comenzó a ponerse el día oscuro, nieblas. Comenzaron a ver que algo estaba pasando. Cuando Él entrega su espíritu, los que estaban allí decían: realmente este es el Hijo de Dios. Las mujeres que habían estado cerca de Él, alguna de ellas que le había adorado, que le servían, que se habían jugado por la causa y le seguían de cerca, miraban ahora de lejos, como los discípulos. El velo del templo se rasgó.
el velo del templo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado de arriba abajo. No era cualquier tela, era una tela muy gruesa. Era preparado para ese lugar. Y se rasgó. En el mismo momento que Él entrega su vida y muere. Tuvo 3 días muertos y, como sabemos, al tercer día resucitó. Derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Y Él resucitó al tercer día maravillosamente. Como les decía al principio, de acuerdo a esta canción que yo cantaba, detrás del velo quiero quedar, ¿no? Detrás del velo quiero quedar y en el Santísimo su rostro contemplar. Qué hermosura veo en ti, incomparable sí, detrás del velo allí te adoraré. Eso era en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote una vez al año que entraba a ese lugar santísimo, siempre mediante el sacrificio de un animal. Cuando Jesús entrega su vida, que fue el último sacrificio, por un hombre toda la creación que fue condenada, Adán, y por un hombre que fue comprada, redimida, Jesús. Y el velo del templo que se parte, se rompe para que ya no el sacerdote una vez al año, sino todos los hijos, todos, puedan entrar al lugar santísimo, que es el lugar de la contemplación, que es el lugar de la adoración, era el lugar del privilegio, sigue siendo el lugar de privilegio ya no para uno, sino para todos los que en Él creen y le recibieron. Cuando Juan 1:12 dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da esa autoridad para entrar en el lugar santísimo, que ya no existe tal lugar por la división de cortinas, sino que es abierto para que todos puedan tener acceso a ese lugar, que es el lugar de la adoración, donde hubo figuras temporarias, donde el Señor permitió que antes de la crucifixión tal adoración exista ante Jesús. Sí, claro. Cuando aquella mujer trajo aquel frasco de perfume, un alabastro de alto precio, muy caro, y lo derrama, dice, en la cabeza del Señor. Otra de las versiones menciona que lo derrama a los pies del Señor, y la mujer con sus cabellos comienza a secar los pies de Jesús, mezclado con el perfume y las lágrimas de la mujer, que aún con sus lágrimas ungía los pies del Señor. Y algunos, allí había el mismo Judas y otros, decían, pero qué desperdicio todo esto, se podría haber vendido este perfume. Déjenlo, que lo hizo para el día de mi sepultura. Es una forma de que llegue antes ese momento. Y hubo esos momentos de adoración. Pero el momento de la crucifixión del Señor, y cuando el velo del templo, y esto es una cuestión, no es simbólica, es espiritual, se rasga el velo para que toda la cristiandad
entre a ese lugar íntimo con el Señor. Que no, insisto, no está guardado para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas. Está reservado para la iglesia del Señor, invitando a que uno pueda adorar a Dios. Pero antes de llegar e ingresar en esa área, quiero leer con ustedes Isaías capítulo 59, verso 1, acerca de esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Decía Isaías en el capítulo 50, verso 1, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Claro, Isaías lo que les está diciendo y contando es, era necesario que haya una división a causa de sus transgresiones. Y ahí la cortina que dividía un lugar de otro, las transgresiones. Y con Jesús eso se rompe. Y da lugar a la iglesia, a una iglesia que puede adorar a Dios, que puede ingresar, aun cuando dice detrás del velo, puedo quedar detrás del velo porque ya el velo fue rasgado. Ese lugar que ya no es reservado para algunos, sino que es para que todos podamos entrar allí a contemplar la hermosura de Dios. Y la adoración es eso. La adoración es el lugar donde yo lo he mencionado, no hay lugar a piedras, no hay lugar a martillo ni cortafierro, como cuando fue construido el templo de Salomón. La piedra fue acabada fuera del lugar, se traía terminadita y solo se colocaba para edificar aquel templo. En lo espiritual ocurre lo mismo. Es la iglesia la que debe anhelar la contemplación de la hermosura de Jesús. Es contemplar su hermosura, es adorar la hermosura de la santidad, donde hay una invitación de Dios, no para que vengas una vez al año, no para que vengas los domingos, para que cada día puedas adorar a Dios. Y el tema es, porque esto como puntapié es maravilloso, pero el tema está que no muchos han gustado y no muchos gustan de la adoración de Dios. Sin embargo, está la puerta abierta. Está la puerta abierta para que nos empachemos del Señor. Que nunca nos vamos a empachar, nunca nos va a hacer mal. Les voy a contar una historia. Éramos chicos, tendríamos unos 10, 11 años. Yo vivía en Buenos Aires, en Berazategui, relativamente cerca de lo que era la fábrica de Coca-Cola. Y yo tenía un amigo, muy amigo, que el papá trabajaba dentro de la fábrica de Coca-Cola. Y un día me dijo, habíamos ido a una colonia que tenían ellos y de ahí íbamos a la Coca-Cola. Y cuando entramos en el lugar, entramos en un lugar y el encargado de ese lugar me dice, miren, todo lo que ustedes quieran tomar, pueden tomar. Había Fanta, había Sprite, había Coca-Cola, había Sindor. Y dijimos, 10 años, podemos tomar todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Abran la heladera y se sirven. Me tomé una Sindor, me tomé una Coca-Cola, me tomé una Sprite, me tomé una Fanta, me volví a tomar una Sindor, a la séptima me agarró una descompostura que tuve que preguntar. Que había que empacharse. Toma lo que quieras. Total, los que estaban ahí sabíamos
Iba a ser 2 o 3, 4. Se te iba a pasar todas las ganas. Como aquellos que comienzan a trabajar por primera vez en una heladería. El dueño de la heladería no te va a decir, mirá, no consumas. No, consume lo que quieras, sin ningún problema. Sabe que al tercer, cuarto día no lo vas a poder ver ni pintado. No vas a querer más. Se empachó. Perdonen lo burdo del ejemplo. Pero así como les doy un ejemplo así, quien trabaja en un lugar de esto y los primeros días le agarra, qué rico, qué bueno, después, cuando Jesús se rompe el velo del templo y es rasgado de arriba abajo, da lugar para que la iglesia pueda disfrutar de la hermosura, de la santidad del Señor, de su presencia. Hermano, lo único que nosotros necesitamos siempre, lo único que tenemos que anhelar, siempre va a ser la presencia del Señor. Muchas veces las cuestiones necesarias, porque son necesarias, terrenales, que no nos quiten del foco que lo que nosotros necesitamos es el Señor. Sí, aquello lo necesitamos, lo podemos tener o no, lo vamos a tener, lo tenemos, pero no es lo que va a satisfacer nuestra alma. Lo que va a satisfacer nuestra alma es la presencia de Dios y hay libertad para entrar en el lugar. Sin embargo, les tengo que decir, cantidad de creyentes no entran en ese lugar. No saben lo que es la adoración. No saben lo que es estar a los pies del Señor contemplando su hermosura, contemplando su presencia. Y a veces le quita el foco principal. Las dificultades muchas veces quitan el foco que tiene que tener el creyente, pero también la superabundancia quita el foco del Señor porque no necesito nada. Son los extremos lo que muchas veces hace que el ser humano, que el creyente puntualmente no guste de la presencia del Señor. Y te pregunto, ¿cuánto hace que no quedás tiradito en el living de tu casa o en la cocina o en el dormitorio? Totalmente tiradito en el piso, boca abajo, contemplando la hermosura del Señor. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Sin embargo, la cortina fue rota. Un templo que era el lugar que él había optado por estar allí. Cuando David quería hacer el templo, el Señor le dijo, escúchame, los cielos de los cielos no me pueden contener y vos me estás diciendo que yo tengo que estar en un templo, me edificarás un templo, yo te voy a edificar un templo a vos, le dijo Dios. Un templo no, te voy a edificar una casa. Pero dijo, pero sí, todo voy a dejar que me hagan un templo, pero no me lo vas a hacer vos. Y le dio la razón, él se le había derramado sangre, mucha sangre, etcétera, etcétera. Cuando el velo se rasga, ya se había roto todo aquel simbolismo del que no queremos volver de ninguna manera. Yo se los explicaba días pasados, por amor de Dios. Sin embargo, en la esfera espiritual, al rasgarse el velo, es la libertad que tiene la iglesia para entrar a contemplarlo al Señor. Y cuando se contempla el Señor, solo tenemos que mirar qué era lo que ocurría cuando estaban con los discípulos. Aun cuando el Señor les hablaba y les decía palabras tan difíciles como el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, y los que estaban ahí creían que tenían que comer la carne del Señor y se fueron. Muchos de los que estaban ahí quedaron solos los discípulos. Cuando el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es lo que ocurre en la contemplación. Cuando uno contempla al Señor se van las dudas. Cuando uno contempla al Señor, hermanos, nos damos cuenta que lo tenemos todo. Hay muchas canciones que habla
porque estás aquí yo lo tengo todo, pero que no sea una simple canción, sino que pueda ser una vivencia, que aun cuando puede estar en el mismo lecho de enfermedad, sigo confiando totalmente en el Señor, porque sé que si aún me voy de esta tierra, me voy con Él. ¿A qué? A contemplarle, ¿a qué amarle? ¿A qué adorarle? A estar con Él. ¿Qué? ¿Que me quiero ir? No, nadie se quiere ir. Pero un día nos iremos. Pero el vivir acá en la tierra, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué objetivos son los que tengo mientras estoy en la tierra? ¿Qué objetivos? ¿Qué planes? Proyecto esto, proyecto aquello, y me gustaría aquello. ¿Qué en lo espiritual? ¿Vieron? A veces se habla tanto de la agenda 2030, de la agenda 2040, de la agenda 2022. ¿Cuál es tu agenda hoy? ¿Hay en tu agenda lugar para contemplar la hermosura y la santidad del Señor? Ni me contestes, sos vos el que te lo tenés que preguntar. ¿Hay lugar en este año para tu agenda, para no manejarte por ánimos o desánimos, o porque tenés o porque te falta? Dice en Hebreos capítulo 10, verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esperanza, lo que recién mencionaba. Esperanza, esperanza. Me están acusando de algo que no es verdad. Esperanza. Tengo una enfermedad. Esperanza. Tengo problemas con esperanza. Y no me olvido del Señor. No me quedo encerrado en casa, tapado con la almohada hasta acá y lo más oscuro posible. No. Salgo afuera, elevo mis ojos al cielo y me doy cuenta que el velo está rasgado y que puedo contemplar al Señor y que cuando yo me ocupo del Señor, el Señor se ocupa de mis cosas. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto resume todo. Cuando uno se encuentra con el Señor, cuando uno se encuentra con la hermosura de la santidad del Señor, es lo que muchas veces se dice desde este lugar. Uno primero se tiene que ocupar de Dios, es la cruz, que es el palo vertical, me ocupo de Dios, y luego viene el horizontal. El horizontal es el hermano, es el prójimo, es el hermano que tengo cerca y también el otro que tiene necesidad de Dios para que pueda llevarlo a la presencia del Señor. Pero primero he de tener esa relación con el Señor que tiene relación con conocer la presencia de Dios, con conocerlo a Él, con contemplarlo, con amarlo, con no pedirle nada. Le tengo que pedir fuera de lo que es ese lugar santísimo. En el lugar santísimo solo se lo contempla a Dios, porque Él sabe todo. Él sabe todo. Y luego viene el prójimo para
para entre nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor. Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Cómo te amo, hermano, cómo te amo en el amor del Señor. Cómo te extrañaba, cómo estás. Y el escritor de los Hebreos la remata diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro, ¿qué le pasaba a los que les estaba hablando? Sin duda habían dejado de contemplar la hermosura de la santidad. Habían dejado de gustar. Cada vez que nos reunimos, tiene que haber algo en nuestra vida y en nuestro corazón que supera a todo lo demás, que no dependemos de cosas externas, que no dependemos a veces ni del trabajo. A veces siempre el trabajo es el que nos quita determinadas cosas y al trabajo lo tenemos que ubicar, hermano. A veces al trabajo tenemos que pegarle 2 cachetazos y decirle, mira, yo te tengo, eso es una bendición, pero en el horario de culto eso no se toca. A veces ponemos como en la balanza, no es el trabajo, es el Señor, no podés por el trabajo, no, ubiquémoslo al trabajo. Ubiquémoslo, porque el hecho de congregarme con mi hermano para glorificar el nombre de Dios es superior a todo lo demás. Siempre es superior. Que no te quite la ubicación de quién sos. Que ni el tiempo, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie te saque de la identidad que vos tenés. Y la responsabilidad que Dios nos da para poder contemplarle. ¿Usted se da cuenta cuántos seres vivos les gustaría poder tener ese honor? Ese honor no se lo ha dado a los animales. Se lo ha dado al ser humano. Eso es inigualable. Es inigualable. Ayer tuve una experiencia linda hablando de animales. Estaba por la puerta de mi casa y pasa un perro ovejero alemán que me di cuenta que estaba perdido. Lo llamo con desconfianza. Entra a mi casa, logré encerrarlo adelante, lo publiqué en las redes por varios lugares. Me daba pena porque estaba abandonado. No abandonado, se había perdido, estaba extraviado. Y yo la verdad no quiero tener otro perro. No quiero. Pero me daba pena. Durmió en mi casa la noche. Le di un poco de alimento. Yo preocupado, digo, ¿aparecerá el dueño? A la mañana suena el teléfono y me dice, usted tiene un perro ovejero alemán, me dijeron, vi la foto, es mío. Era de los Tilos, del barrio atrás de mi casa. Lo vino a buscar hoy a la mañana, un perro hermoso, precioso, agradecido. Me jugueteaba, un perro ovejero alemán, grande, ya viejito, pero jugueteaba, estaba contento el perro y yo lo miraba como diciendo... Bueno, ese perro no le es permitido entrar en esos lugares. No puede contemplar la hermosura de la santidad. No le busque, si usted es defensor de los animales, no le busque ningún vericueto, porque yo sé cómo es el ser humano. Empiezan a buscar el vericueto, no, porque no sabemos. Para contemplar la hermosura de la santidad, el Señor llama a sus hijos. ¿Qué hará el Señor? No lo sé, hermano, ya nos enteraremos. No le busque, no busque vericuetos. Lo que yo le estoy diciendo esta noche es, ubique su identidad. Cuide su identidad. Su nombre, su apellido, su DNI. Y lo que Dios está buscando es
Él está buscando, ¿qué busca el Señor? A ver. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Días pasados me decían unos jovencitos, ¿cómo me gustaría poder estar acá en el coro y poder cantar? Qué lindo. Yo digo, sí, es hermoso ver que haya chicos que quieran sumarse, que uno diga, pero yo le decía, pero hay una condición que uno tiene que tener antes de aspirar a algunas cosas. Es fidelidad con el Señor, compromiso con el Señor, una vida en santidad, condiciones para poder hacerlo. Porque a mí me encantaría tocar la flauta traversa. Yo, es más, yo me había comprado hace muchos años una flauta traversa, la terminé vendiendo porque no podía tocar ni el timbre de mi casa. Pero son condiciones que se tienen que tener. Pero Dios no es que está buscando, Dios está buscando esto. No, no. Dios está buscando adoradores. Adoradores. Toda la iglesia. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está buscando solucionador de problemas. No estás para solucionar el problema a la gente. A veces hay gente que cree que está para solucionar el problema a la gente. No estamos para solucionar el problema. Estamos para... Lo que Dios está buscando es adoradores. Adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad, que contemplen la hermosura y la santidad del Señor. Y sabe, casi terminando, las respuestas que uno está buscando de Dios, las va a encontrar ahí. Ahí. Hay lugares estratégicos de parte de Dios donde están todas las respuestas. Una es en la adoración. Otra es en el clamor, como Ana cuando estaba clamando a Dios porque quería tener un hijo y no podía tener un hijo. Y clamaba y clamaba y clamaba y lloraba y lloraba. Y Elí la tuvo por una mujer ebria. Y él dijo, tu sierva no está ebria. Y Dios le contestó la respuesta. Hay lugares donde Dios da toda respuesta a su iglesia. Dios habla, Dios da respuesta. Cristo de verdad no está muerto. Él está vivo de verdad. Ha roto el velo del templo para que la iglesia le contemple, le ame, le sirva, le busque, le adore, le ame. Y ese lugar está para toda su iglesia. Amén. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y dije la cena del Señor. Y es un privilegio tan pero tan grande. Yo les voy a invitar, si ponen, Luis y Víctor ponen la mesa aquí delante, yo les voy a invitar que todos podamos